Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur, el encuentro 203. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? Hola, Ramiro, ¿cómo estás? Muy, pero muy bien. Hoy tenemos que saludar a nuestra invitada especial, a María Lilia, socióloga y doctora ¿En qué, María Lilia? No, perdón, ¿magíster en qué, María Lilia? Máster en Políticas Públicas y Desarrollo. Bien, muy bien. Gracias, María Lilia Macedo. ¿Cómo te va? Buenas tardes a todas, todos y todes. Muchas gracias, compañero, por invitarme a Café Mercosur. Queremos comentar que María Lilia estuvo trabajando desde Brasil. Estás en la ciudad de Foz do Iguazú, ¿no, María Lilia? Sí, estoy acá en Foz do Iguazú, Brasil. Y estuviste trabajando en la campaña del MAS, ¿no es verdad? Sí, estuve colaborando con la campaña del MAS y PCP en Cava y en Cochabamba. Así es, así que tenés una parte de tu victoria, de alguna manera te pertenece también y te felicitamos por ello. Pero esta semana ha sido una semana muy interesante en Latinoamérica porque se han dado varios eventos muy pero muy importantes que de alguna manera hacen renacer la esperanza. Escuchemos un audio que va apuntando 6 de ellos, ¿qué les parece? Bueno, vamos. Dale. No lo olvidemos nunca más. Saludamos el renacimiento de la esperanza en nuestra patria grande. En solo un fin de semana, 6 hechos nos ponen en el centro de la resistencia del campo popular contra el capitalismo financiero. 1. La apabullante victoria electoral del MAS y PSP en Bolivia contra el golpe fascista, antiindigenista y neoliberal. 2. La resistencia antiimperialista al bloqueo imperial y la elección por la retoma de la Asamblea en Venezuela. 3. La multitudinaria movilización popular en Argentina el 17 de octubre que con amor y militancia festejó el Día de la Lealtad y marcó el contrapunto a las marchas desquiciadas de minorías elitistas llenas de odio. 4. La movilización del pueblo de Chile en el primer aniversario de la rebelión popular y la próxima elección constituyente del 25 de octubre, en lo que se augura como un nuevo ciclo de movilizaciones populares. 5. La minga campesina, indígena y popular que ya llegó a Bogotá, capital de Colombia. 6. La aprobación en Ecuador por parte del Tribunal Electoral el domingo 18 de la fórmula presidencial del correísmo, Andrés Arauz, Carlos Rabascal. Celebramos este renacimiento de nuestros pueblos recordando la lección de vida de nuestro compañero y hermano Álvaro García Linera. Luchar, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, levantarse, hasta que se acabe la vida, ese es nuestro destino. Patria Grande, Grupo de Solidaridad Internacional. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Bueno, queríamos agradecer en primer término a Pablo Silveira, un locutor uruguayo que hizo la locución de esto, y al grupo de Solidaridad Patria Grande que ha hecho este pequeño resumen de 6 hechos muy positivos en Latinoamérica. Y yo les propongo que comencemos por el tercero de ellos. ¿Qué les parece que ocurrió en Argentina el sábado 17, Osvaldo? Sí, una movilización muy importante y aparte podríamos empezar quizá por algo que no fue tan bueno o que en realidad marca lo que estaba haciendo un sector de la derecha, es que no se pudo hacer la movilización virtual que se había marcado originalmente porque hackearon
de 40 servidores en el mundo para que no se pudiera hacer la movilización virtual. Yo estuve esperando hasta las 13 para hacerlo y la verdad no pude ingresar en un momento de la tarde, y así un montón de compañeros, ¿no? Pero bueno, después sí se hizo una gran movilización con todas las protecciones que marcan la nueva realidad, la nueva normalidad de distancia, de barbijos y de no caminar, no andar juntos en la calle. Escuchemos a un especialista, a Ariel Garbars, hablando al respecto. ¿Qué les parece? A ver. Un ataque por denegación de servicio consiste en realizar una enorme cantidad de peticiones en forma simultánea a una velocidad tal que cubra la capacidad de los vínculos contratados. Es decir, si la red utilizada y contratada permite no más de 155 megabits por segundo, desde varios servidores se le manda justo más de 155 megabits por segundo de peticiones. Es decir, simulando que cientos de miles de usuarios están tratando de entrar al mismo tiempo. Eso desde el punto de vista estadístico, cuando se utilizan estas plataformas, es prácticamente imposible que ocurra si son usuarios reales. Pero en este caso se trata de usuarios bots, o sea, simulados por computadora. Yo advertí hace días que esto podía ocurrir en una consulta con uno de los administradores. No aceptaron mis sugerencias de cómo evitarlo y tampoco contrataron una protección de la red que evite este tipo de cosas, como lo contratan otras plataformas o lo utilizan con recursos propios que trabajan con cientos de miles de usuarios. Bueno, ese era Ariel Garbars, el que escuchábamos. Yo creo que no hay mal que por bien no venga, y que menos mal que desde el gobierno y desde el partido justicialista habían puesto como principal movilización la movilización virtual, porque bueno, se cayó una, pero vino la otra, vino la movilización real a través de los autos, y posiblemente hubiera pasado lo que lamentablemente pasó en muchas manifestaciones durante la época de Mauricio Macri, durante los 4 años de gobierno, que había provocaciones y se creaban disturbios artificialmente para meter presa a gente, ¿no? Me estoy recordando en este momento de la marcha del 8 de marzo del 2017, donde llevaron presas a compañeras que no estaban haciendo absolutamente nada, y las de Santiago Maldonado lo mismo, y la de los jubilados lo mismo, o sea que había provocadores infiltrados que a veces eran de la propia policía, ¿no? Para crear estos disturbios artificialmente y decir que, bueno, lo de siempre, que son revoltosos, que son antidemocráticos, que son violentos. Entonces posiblemente hayan puesto todas las fichas de los ataques a hacer este ataque cibernético y se hayan olvidado de la calle y hayamos tenido una jornada como la que tuvimos, que fue totalmente pacífica. Me parece que no hay exageración en cuanto a tu manifestación o la manifestación de otros argentinos. Está a la vista de que el pueblo, pese a la pandemia, quiso celebrar ese 17 de octubre. Ese 17 de octubre ha marcado a los militantes y a la población en general una felicidad. Y pese a todas las circunstancias, trataron y tratamos, en primer lugar, de seguir esa fecha histórica mediante las redes sociales, cosa que no se pudo. Entonces ahí que el deseo de la población de salir a festejar, de salir a estar presente, de decir nosotros defendemos un proyecto popular, nacional, federal, defendemos al peronismo, y hizo que los compañeros salgan en organizaciones, en autos, manteniendo obviamente el protocolo de seguridad con barbijo, distanciamiento. Entonces ese es mi punto de vista desde afuera. Incluso lo he hablado con otros compañeros de otros países y han compartido esta mirada.
uno a veces le queda la duda si realmente la gente hubiese salido o no lo mismo de la manera que salió. Lo que se miraba por la prensa era, por la prensa el sábado, te digo, porque el domingo hubo diarios realmente de acá de Argentina que pareció que el sábado no había pasado nada, Hubo 2 diarios sobre todo que acá casi que parecía que el 17 había pasado como si nada, cuando era las movilizaciones que hacían los banderazos, ya hacían tapas y todo, ¿no? Pero bueno, sacando ese detalle, mucha gente que no pensaba salir terminó saliendo porque sintió la necesidad de expresarse, y puede ser porque siempre hay que esperar que intenten hacer algo malo como esto o algo para ensuciar la felicidad de la gente, como dijiste bien vos, Ramiro, que pasó en varias oportunidades, y lo que intentaron hacer ahora, evitando que la gente se pueda expresar de manera virtual. Pero realmente pocas veces se vio tanta gente y sin ningún tipo de disturbio, con el mayor de los respetos para todos los medios que preguntaban, sin importar el origen, que recordaba las movilizaciones que se hicieron antes, ¿no? Durante estos 10 meses de este año, que realmente eran bastante agresivas. No, y qué interesante porque vos estás nombrando 2 cosas, ¿no? Por un lado, los medios hegemónicos, ¿no? Y uno de los manifestantes puso en el auto una frase que para mí sintetizó mucho y anduvo por todos lados, ¿no? Vos me bajás la web y yo saco el auto. O sea, fue interesante, sí, ¿no? Pero yo lo estaba viendo en directo y se lo estaba mostrando el periodista de TN y le dice, mirá del otro lado que te va a gustar más lo que escribí. Ajá. Y del otro lado decía, para vos, Clarín, que empezaba, no me acuerdo qué decía de cosa, ¿viste? Y el tipo no lo leyó y se quedó callado, el periodista. Por María. Eso digo que fue muy bueno ese que consiguió sintetizar de los 2 lados. Por un lado, bueno, no lo puedo hacer virtualmente, lo hago realmente, presencialmente, digamos. Y por otro lado, eso que estás diciendo vos de el ninguneo de los medios hegemónicos, que es muy interesante porque es un contrapunto con las otras marchas. En las otras marchas donde se movilizaba muy poca gente, casi nada de gente, y con temas absolutamente diferentes, ¿no? Porque juntaban 2.000, 3.000, vamos a suponer ser magnánimos, 5.000 personas en contra de la cuarentena, en contra de las vacunas, en contra de George Soros, en contra del orden mundial, a favor de la libertad, en contra del Estado. O sea, cada uno tenía su pauta en contra de la ideología de género, en contra del aborto. Contra el 5G también. Ah, es verdad, contra el 5G. Bueno, los terraplanistas también estaban, ¿no? Realmente era una melange. Y ahora, como dijo muy bien Marilia, era una síntesis donde no había odio, donde había respeto y donde estamos apoyando un proyecto y no sabemos si este proyecto es todo lo que queremos, pero por lo menos sabemos que se opone a lo que no queremos, que es lo que venía antes. Creo que un poco es lo que decías, ¿no, María? Sí, así es, compañeros. También manifestar el deseo de las personas, de los ciudadanos, de las juventudes, de las mujeres, que hoy en día están cumpliendo un rol histórico muy importante. El deseo ese de manifestarse y decir estamos acá defendiendo no solo un proyecto político, sino también un estilo de vida, no individual, obviamente, colectivo. Estamos defendiendo derechos, como recién estaban nombrando, derecho a la educación, a la salud, sobre todo. ¿Se imaginan ustedes agarrar pandemia en el gobierno de Macri? Iba a ser un desastre. El derecho a poder trabajar, el derecho a poder opinar, pese a que los medios hegemónicos en el gobierno de Macri han tratado de coartar todo pensamiento crítico que no sea neoliberal o de derecha, y en este momento con un gobierno democrático hay esa posibilidad. Nosotros nos manifestamos, también se manifiestan estas minorías que, como les llamo yo, los profetas del odio. Tenemos esa posibilidad de construir un país para todas, para todos, para todes, con toda esa diversidad del campo, de la ciudad. Entonces se ha posibilitado este 17 de octubre ver esa misma diversidad en las calles, en las redes sociales. Vayamos a escuchar una canción y después seguimos. ¿Qué les parece? Dale, vamos. Dale. Bueno, ya que vamos a hablar de Bolivia, ¿no? Y de la vuelta a la senda institucional, constitucional y democrática,
y estos 11 meses de calvario que sufrió el pueblo boliviano, vamos a escuchar una canción que nos propone María Lilia que se llama justamente Resistiré. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando tenga miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie, resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me acorrale la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie, resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Bueno, lo que escuchábamos era, por sugerencia de María Lilia, el tema Resistiré. Vamos a una noticia ahora, una noticia acá de Brasil, una noticia de terror. Y tiene que ver con la sobreactuación, de alguna manera, del Supremo Tribunal Federal de Justicia y con el oportunismo de algunos operadores de la Lava Jato y también del periodismo lavajatista que hay acá en Brasil, para imponer una agenda de autoritarismo judicial, ¿no? Y también para perseguir a los movimientos populares de Yapa, digamos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque la semana pasada hubo una resolución del juez de la Corte Suprema de Justicia que no fue muy afortunada porque concedió un habeas corpus, que está bien concedido, a uno de los principales traficantes acá de Brasil. Salió en libertad, lógicamente, concedieron el habeas corpus y este hombre se fugó. Y ahí todo el mundo dijo que lo había hecho mal en haberle concedido el habeas corpus. Y aprovecharon para hacer campaña en contra de esta reforma que se había hecho al proyecto de anticrimen que había mandado el ex ministro y el ex juez también, Sergio Moro, y que en el Congreso le dieron un artículo más que a mí me parece acertadísimo, que es que los jueces tienen que pedir cada 3 meses la renovación
de las prisiones preventivas. O sea, una vez decretada la prisión preventiva tiene validez por 90 días y después los jueces tienen que pedir la renovación. ¿Para qué? Para evitar lo que pasa siempre, que se olviden de los presos que con prisiones preventivas en las cárceles. Y así tenemos en Brasil casi el 49% de los presos están presos con prisiones preventivas, o sea, sin sentencia todavía condenatoria. Entonces, digamos que el Congreso quiso limitar esto y ponerles a los jueces esa obligación burocrática prácticamente de que cada 90 días tengan que renovar. Claro, a este traficante no le renovaron, pidieron el habeas corpus y el juez de la Suprema Corte de Justicia se lo concedió. Bueno, ahí cae todo el mundo ahora desesperado diciendo que eso era una barbaridad. No puede ser que los jueces tengan que andar viendo eso, que eso es materialmente imposible. O sea, los plazos para los defensores corren, exigen y son perentorios, ¿no, Osvaldo? Pero para los jueces no, ¿viste? No. Pero Ramiro, es que, o sea, el sistema estaba fundado en que cada 90 días el juez tenía que confirmar la prisión preventiva de todos los que estaban. ¿Sería así? Exactamente. Pero casi automático, Osvaldo. O sea, cualquier sistema informático lo hubiera resuelto a eso. Sí, sí. Y por eso pasó que se profugó narco, sería. Es el primer caso que llega, porque esta reforma es nueva en realidad, Osvaldo. Entró en vigor ahora hace poco tiempo, y ahí viene todo lo que yo digo de el aparato mediático y de los operadores de la Lava Jato, pidiendo que la prisión sea efectiva cuando haya sentencia en segunda instancia, y no, como dice la Constitución, cuando no quepan más recursos, con lo cual Lula iría nuevamente preso, que es en el fondo lo que ellos quieren. O sea, un punitivismo donde un juez, como habíamos visto en todos los programas anteriores, está de acuerdo con una cámara y con eso es suficiente para que una persona esté presa. Y esto es todo fruto de esta nueva derecha, donde vale más una supuesta lucha en contra de la corrupción que los años de lucha que hemos tenido para que las personas tengamos defensa ante el poder enorme del Estado, ¿no, Valdo? Bueno, acá en la Argentina es parecido en el sentido de que se le intentó en su momento dar al presidente de la Corte Suprema o como una instancia superior con respecto a sus pares, ¿no? A los integrantes del tribunal, como no sé si te acordás cuando hubo la pelea que queda de presidente Rosenkrantz de la Corte bajando a Lorenzetti, entonces ahí fue como que también se le intentó dar, pero le hicieron la contrarreforma, diríamos, se le pusieron de acuerdo todos los demás jueces, 3 jueces se pusieron de acuerdo y esa presidencia lo hizo quedar en la absoluta soledad, como se vio claramente en el último voto sobre los jueces Bruglia y los otros 2, ¿no? Claro, porque son cuerpos colegiados y trabajan de esa manera, Osvaldo. Tienen que trabajar de una manera mancomunada. No hay uno superior al otro. Tienen poder de superintendencia. Si no puedes tener un voto doble, diríamos, claro, ¿no? Y la otra noticia que quería comentar de Brasil es que acá tenemos nuevamente calzoncillos con capacidad para tener mucho dinero. ¿No es verdad, María Lilia? Sí, esto estaban visibilizando en los medios de comunicación acá en todo Brasil y llama mucho la atención. Por un lado, destacar que justamente el proyecto y el gobierno de Bolsonaro ya es de terror. Como que no nos sorprende que los aliados, sus senadores, sus diputados, sigan en ese camino, o lo que pasó con este senador que le encontraron dineros en sus calzoncillos. Entonces es ese juego de la derecha de no solo trabajar desde un proyecto vacío, sino trabajar con irregularidades, con robo de por medio y bancarse entre ellos. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Este senador Chico Rodríguez lo señalan, digamos, como uno de los miembros de un esquema delictivo que desvió más de 20 millones de reales en lo que se conocen como partidas para que los parlamentarios hagan obras en combate al coronavirus, a la COVID-19 en el estado de Roraima, ¿no?
Pero este ya viene denunciado de varias otras cosas. Es un hombre que ya tiene varias denuncias y era el vicelíder del gobierno de Bolsonaro en el Senado. Muy bien recordado, María Lilia. Y claro que nos ha rendido varias risadas, ¿no, María Lilia? Muchas cosas acá muchos humoristas han hecho el plato acá, ¿no? O sea que ahora sí necesariamente va a haber que lavar ese dinero y todo ese tipo de, y hace muchísimas cosas. Qué bueno el chiste. Lo que llama también la atención es como en estos tiempos de pandemia, que ya llevamos casi 10 meses, 9, hay mucho dinero que está saliendo del Estado con irregularidades, claro, pero ese dinero está favoreciendo a esa minoría de la derecha. Mientras tanto, se puede ver en todos los estados de Brasil que hay mucha carencia, hay mucho hambre, no están llevando ese dinero a políticas públicas concretas para combatir no solo el COVID, sino también para la alimentación de la población. Destacando acá también, en paréntesis, que los 600 reales que dan de ese programa no está solucionando el hambre, la fome, como se dice acá, de la población. Entonces, ver cómo Bolsonaro y sus aliados, ya sea senadores, diputados, intendentes, gobernadores, no están a las alturas de las circunstancias. Eso que está diciendo María Lilia me lleva a una reflexión medio que obligatoria y que tiene que ver con las primeras palabras de Jair Bolsonaro cuando él se enfrenta a los gobernadores de la propia derecha que querían realmente seguir las políticas que orientaba a la Organización Mundial de la Salud. Y Bolsonaro, él declaradamente se pone en contra, hasta hoy se pone en contra, hasta la semana pasada estaba declarando que la Argentina comunista de Alberto Fernández estaba haciendo una cuarentena suicida, algo por el estilo, cuando sabemos muy bien que no es así. Y él lo dijo en su momento, bueno, cuando todo esto pase se van a acordar de quién destruyó la economía, que son los gobernadores y los intendentes que quieren el aislamiento social, y se van a acordar de los negociados que hicieron con la pandemia. Y los negociados están saltando, y no han sido pocos, como dice María Lilia. Los gobernadores de derecha y los intendentes, que son en su gran mayoría, han utilizado mucho ese dinero para comprar a precios sobrefacturados. Y bueno, y lo de siempre, ¿no? O sea, la política de la manguera agujereada nunca llega donde tiene que llegar. Siempre los chorritos van quedando siempre a mitad de camino, ¿no? Tenés toda la razón, María Lilia. Sí, igual la gente a su vez es consciente de que no se puede esperar mucho de un gobierno vacío como es el gobierno de Bolsonaro, un proyecto que solo apunta a favorecer a los empresarios, al agronegocio, a esa minoría, y no hay un proyecto que contenga a toda la población, a esa diversidad con la que se destaca Brasil. No invertir en la salud en estos tiempos. ¿Cuántos muertos lleva Brasil por coronavirus? Gente que ha quedado desahuciada por parte del gobierno, por parte del Estado. Bueno, ese es otro tema también, María Lilia, cuánta gente ha muerto en Brasil, ¿no? Porque es todo una verdadera disputa de los números y de esconder las cifras, porque oficialmente son 154.000, pero hay más de 60.000 que se han muerto por lo que se llama el síndrome agudo de respiración, que es básicamente el síntoma del coronavirus, y que el año pasado era mucho menos, y no eran 60.000, el año pasado creo que eran menos de 4.500, y este año son 60.000. O sea que son más de 200.000 en realidad, y se están escondiendo, como siempre se han escondido, y lo mismo pasa con el número de la gente que está contagiada, que superan los 5 millones, pero en realidad todo el mundo dice que son mucho más porque no se hacen los testeos, o sea, se siguen sin hacer los testeos. Hay una verdadera guerra de los números y una guerra para esconder, ¿no? Y eso también manifiesta, Ramiro, que el sistema de salud es muy débil, porque paralelo a eso, acá en Fox, por ejemplo, el coronavirus empezó en marzo. Yo me acuerdo que en mayo los hospitales estaban saturados por el dengue. Y varios compañeros de la UNI le pegaron dengue, fueron al hospital y estaba colapsado. Y en ese momento Brasil ya venía con un porcentaje alto de coronavirus. Paralelo a ello, el dengue y otras enfermedades. Una sola preguntita antes a los dos, que son los que están allá, porque acá esta noticia tuvo una difusión, la del diputado el que tenía los calzoncillos con dinero.
llegó no por todos los medios, algunos medios la ignoraron como noticia, otros sí. Allá en Brasil, ¿cómo fue la difusión de esta noticia? Es importante la pregunta que hiciste, compañero, porque justamente también este gobierno desvela un proyecto vacío, pero también un gobierno machista. El sistema patriarcal, cómo se está imponiendo en todo Brasil. Si fuera una mujer del Partido de los Trabajadores, iba a tener otra connotación, iban a tener otro tipo de manifestación, pero claro, es un hombre de derecha, bolsonarista. Claro, tenía para que lo protejan, todos los números, claro, para que sea protegido. Bueno, escuchemos algo de música, ¿qué les parece? Vamos. Bueno, y ya que estábamos hablando de Bolsonaro y de algunos escándalos que le llegan cerca, ¿no? Hablábamos de la esposa también, que había recibido varios cheques, ¿no es verdad, María Lilia? Recibe esos cheques, pero nada da argumento para qué van a estar destinados. Si va a estar destinado para la educación, para la salud u otro proyecto que beneficie a la población. No ha quedado bien ni claro, pero lo que sí afirmaron es que recibió esos cheques. Y que justamente un grupo de rock hizo una canción que se llama Mi Cheque en portugués, que de alguna manera hace juego con la fonética del nombre de la esposa de Bolsonaro, Michelle, ¿no? Y que esta señora Michelle ha querido censurar e inclusive ni siquiera lo íbamos a poder reproducir en los dispositivos privados. O sea, ya está la censura terrible. Creo que ni la dictadura se había atrevido a pedir tanto, ¿no? Así que ya que ella no quiere que lo escuchemos, nosotros lo ponemos. ¿Qué les parece? Los Detonautas, Michelle. Hey Michele, conta aqui pra nós, a grana que entrou na sua conta é do Queiroz. Hey capitão, como isso aconteceu? Levante a mão pro alto e agradeça muito a Deus. 01 é Willy Wonka, 02 é Bananinha, 03 Tonho da Lua que comanda a turminha. Passa o dia conspirando, arrumando confusão, mas é tudo gente boa, gente de bom coração. Então, hey Michele, conta aqui pra nós, a grana que entrou na sua conta é do Queiroz. Hey capitão, como isso aconteceu? Levante a mão pro alto e agradeça muito a Deus. Eu queria agradecer a todos vocês aí que fazem memes aí comigo. Vocês que me criticam, que me sacaneiam e que não largam do meu pé na internet. O meu muito obrigado nisso aí, tá ok? Porque a cada besteira que eu faço aqui de propósito, vocês ficam aí falando de mim e esquecem o que realmente importa. Se liga, rapaz, quem tu tá pensando que enganou? Agora vem cá e mostra tudo que você pegou. Porque eu sei lá, quando a gente passa alguém pra trás, fica impunemente sempre se arriscando mais. O risco maior e a ganância toma tudo então. E quanto mais tem, mais se sente o dono da situação. Só que comigo não, nunca me enganou. Então responde logo como essa grana aí entrou. Conta aqui pra nós, a grana que entrou na sua conta é do Queiroz. Ei capitão, como isso aconteceu? Levante a mão pro alto e agradeça muito a Deus. Ei Michele, conta aqui pra nós, a grana que entrou na sua conta é do Queiroz. Ei capitão, como isso aconteceu? Levante a mão pro alto e agradeça muito a Deus. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Bueno, continuamos ahora con el programa después de haber escuchado el tema Mi Cheque de Detonautas y vamos a hablar del triunfo del MAS en Bolivia. Antes que nada, yo quisiera ponerles un pequeño video de un dirigente minero que me parece que sintetiza de alguna manera muy pero muy bien qué es lo que ha ocurrido. Después nosotros seguimos. ¿Qué les parece? Bueno, Dale. Coca, ¿cómo se ha logrado esta victoria del pueblo? Con conciencia de pueblo. Lo hemos dicho N de veces, con el pueblo no se juega. Cuando el pueblo ve afectados los intereses comunes de todos, los intereses colectivos, pero sobre todo el futuro de una Bolivia para nuestras generaciones, el pueblo sale a las calles, lo hemos demostrado en las calles, que no han podido con nosotros. Ahora les hemos demostrado
Solo nosotros podemos hablar de una revolución, tanto en las calles como en las urnas. El día de hoy les hemos dado un sopapo, les hemos dado un revés. El día de hoy la gente ha votado contra la discriminación, contra la prepotencia. Han lastimado lo más profundo de los bolivianos, que es la pollera, la huipala, la pachamama, nuestras tradiciones ancestrales milenarias. Han despreocupado prácticamente al sector productivo de Bolivia. No les ha importado más que obviamente hacer corrupción, humillar al pueblo boliviano, discriminar. No les ha importado. ¿Cuántas armas han caminado hoy día por Bolivia? Y esto va a quedar como historia. Y el mundo lo ha visto. Como en un día de fiesta democrática van a sacar armas a las calles. Yo no culpo a la policía, yo no culpo a los uniformados. Obviamente ellos han recibido órdenes, por eso el día de hoy lo aclaro. El pueblo el día de hoy ha logrado su primera victoria. Ahora nos viene la segunda victoria, cómo consolidar otra vez a nuestra Bolivia en los primeros escenarios. Comparto mucho con lo que se manifiesta en el video. Y es necesario resaltar que ayer triunfó el pueblo, triunfó la comunidad boliviana de los diferentes estados que componen a la Bolivia, triunfó el pueblo de las comunidades que están en el exterior, tanto en Brasil como en Europa, en Argentina, en Chile. Y acá un paréntesis que para destacar que en Chile el presidente no dejó a la comunidad boliviana formar parte de esa decisión, de esa participación política, y es necesario destacar nuevamente que hemos arrasado, ha ganado el pueblo, ha ganado la patria grande. Sí, realmente un hecho histórico, ¿no? Más del 50% se supone que sacó de votos, realmente una elección impensada, ningún resultado de los que se decían acá, sin embargo, mucho era favorable a Evo, mucha gente la que hablaba, pero nadie, o al más diríamos, nadie esperaba un resultado tan amplio, con tanta diferencia, ¿no? Realmente fue por lo menos, para los que no estábamos muy informados, fue una sorpresa absoluta. A ver, María Lilia, si vas a coincidir, pero yo veía que se estaban urdiendo, digamos, muchas artimañas para tratar de violar la decisión del pueblo. Como dijo muy bien María Lilia, en el exterior se hicieron muchas cosas para que la gente no votara. Y el voto en el exterior es muy importante, ¿no es verdad, María Lilia? Sí, el voto en el exterior es muy importante. No solo como el voto en sí, sino por lo que representa para esas comunidades. Destacar también que la aprobación del voto en el exterior se hizo con el gobierno de Evo Morales. A esto, entre los países de Brasil, Argentina, Chile y Europa, los únicos dos países que se habían manifestado en contra fueron los presidentes de Brasil, con Jair Bolsonaro, y con el presidente de Chile. Argentina había manifestado que iba a apoyar a que la comunidad boliviana pudiera participar, pudiera elegir. Y acá voy a entrar en detalles más particulares, que es para el caso de Brasil y de Argentina, donde las comunidades bolivianas tuvieron muchas trabas a la hora de tener que ir a emitir su voto. Puedo contarles, por ejemplo, que el órgano jurídico de Bolivia destituyó principalmente a los compañeros que tenían el derecho a votar, eso por un lado. Por el otro lado, manifestó acciones con irregularidad en cuanto a la distribución de las escuelas en el exterior. Por ejemplo, en un principio envió un listado con las escuelas aprobadas y a pocos días de las elecciones mandó otro listado donde se anulaban algunas escuelas y donde se desdoblaban otras escuelas. A su vez, también ayer, justamente en las elecciones, nosotros habíamos trabajado internamente para colocar jefes, delegados en las diferentes escuelas. Y una de las compañeras jefas que se tenía que presentar con sus delegados, hacerse responsable de la escuela ahí en Buenos Aires, fueron a las 6 de la mañana y a las 7 le avisan que esa escuela había sido anulada y que se había cambiado para otra dirección. Por un lado, se anula una escuela y se lleva a otra sin previo aviso. Eso también demostró, por lo que me contaban, de que mucha gente quedó sin votar, muchos hermanos quedaron sin votar porque había una gran diferencia geográfica entre una escuela y la otra. A su vez, había muchos compañeros que un día antes me hicieron que les revisen el padrón si figuraban para votar. Figuraban,
pero el día de ayer fueron a votar y le decían que no estaban en el padrón, ingresaron a ver en el sistema, le figuraba como inhabilitado. Bueno, esas cosas lamentablemente no son de Bolivia. Pasó lo mismo en las elecciones anteriores aquí en las generales en Argentina también. Han hecho lo mismo, compañeros que a última hora no figuraban en los padrones, cuando figuraban siempre. O sea, han aprendido, ¿no? Ya lo habían hecho también en Argentina en las elecciones del 2017. No tienen ningún tipo de escrúpulo en volver a lo que se denominó en una época en Argentina el fraude patriótico, ¿no? En realmente hacer todo lo posible para que la voluntad popular no se manifieste en las urnas, ¿no? Y bueno, ahora se me ocurre pensar que Trump está haciendo lo mismo, queriendo poner urnas falsas, poniendo urnas falsas en los Estados Unidos. O sea, esta derecha tiene mucho de en común, veo, a nivel internacional, y por suerte a eso se le ha vencido, ¿no? A eso se le ha ganado. A esas interferencias internacionales el pueblo boliviano le ha dado una muestra de valentía, de coraje y de madurez cívica y democrática. ¿Quieren que escuchemos una canción y después seguimos? Vamos. Bueno, vamos a escuchar entonces Volveremos y Seremos Millones. Enciende ahora tu luz, la lucha va a comenzar. Tantos siglos de oscuridad, es tiempo de libertad. Sangre de inocentes corrió, que gritan su redención. Pachamama te alumbrará, Tupac Katari anunció. Volveré, seremos millones. Volveré, seremos millones. Creo que estas elecciones en Bolivia nos han dejado, a mi criterio, ahora lo voy a comentar con ustedes, por ahí cuatro lecciones de esta victoria fantástica de la democracia en Bolivia. La primera es hacia Evo Morales y algunos otros dirigentes, porque ahora el MAS sacó un porcentaje bastante mayor que en las elecciones pasadas. Pero no únicamente por Evo Morales, ¿no? Sino por muchas otras cosas. Pero bueno, sin Evo Morales se pudo haber ganado. Y yo quisiera saber hasta qué punto la clase media no estuvo de alguna manera condicionada con aquella campaña feroz que se hizo desde los medios masivos de comunicación con el 21F, ¿no? O sea, reivindicando el hecho de ese plebiscito fraudulento que le hicieron a Evo Morales, pero que ellos se aferraron a ese plebiscito como último madero en el medio de la tempestad del mar. O sea, lo último que tenemos. Y se aferraron, hicieron campaña terrible con eso, ¿no? Con el 21F, que sea, hay que respetar el 21F, hay que respetar el plebiscito. Y que Evo Morales se presentó y bueno, no consiguió tantos votos como consiguió ahora Arce, ¿no? Pero también, claro, pasaron 11 meses de terror, ¿no? Creo que esa es la otra cosa que me gustaría apuntar. Que bueno, que Cristina dio el camino también, ¿no? De alguna manera dijo, bueno, me hago un paso al costado y que el proyecto siga. Hay fantasmas. A Irigoyen no le fue tan bien con esa política. Alvear tomó la base social del irigoyenismo e hizo la política de la oligarquía. Y tenemos a Lenín Moreno, más modernamente ahora, ¿no? Que también nos muestra la traición. Pero bueno, de alguna manera creo que los dirigentes tienen que ver estas cosas, ¿no? El caso de Lenín Moreno y el caso de Cristina y el caso forzado de Evo Morales, ¿no? Que no se puede presentar, pero que se presenta a Arce y consigue un porcentaje mucho mayor. No, comparto mucho con lo que decís. Está visto que en estas elecciones y en estos 10, 11 meses de gobierno de facto, la gente tuvo en cuenta qué tipo de proyecto se puso en práctica en estos casi 10 meses por parte del gobierno de facto, un proyecto de país colonial en donde se vulneraron los derechos humanos, atentaron con la democracia, con el voto popular, perdón. Seguido a esto, ese mismo golpe
dejó características de por qué fue y cómo fue. Y esas características están encuadradas en el racismo, en un gobierno empresarial, clerical, patriarcal, sobre todo porque han atentado contra las mujeres de pollera. A su vez, las masacres que hubieron, la militarización de los territorios, en Sacaba, por ejemplo, Cochabamba, en Sencata, que pertenece a la parte del Alto, el odio a la diversidad del indio, porque atentaron no solo contra la población, contra los niños, jóvenes, adultos, ancianos, sino contra Evo Morales, por ser indio, por haber devuelto a la población sus derechos. Así también atentaron contra la identidad de Bolivia, contra la identidad latinoamericana, con el hecho de quemar la huipala y colocar la Biblia. No solamente la población que es diversa votara por el MAS, sino también la clase media ha visto que no tuvieron un proyecto económico para sacar adelante a Bolivia. Eso también estuvo presente a la hora de votar, y lo sé porque tengo muchos conocidos ahí en Bolivia de clase media, y ellos han manifestado no solo estar en contra de un gobierno de facto que atenta contra los derechos y la diversidad, sino también que ese mismo gobierno de facto ha carecido de un proyecto económico, productivo. Eso me hace pensar en dos cosas, María Lilia. Primero, en el papel fundamental que jugaron los colectivos de diferentes países en el mundo, ¿no? Huipalas Across the World, o sea, que para defender la huipala, que fue una cosa muy, pero muy interesante en Europa y en otros países también, ¿no? Que fue un punto de resistencia muy interesante a los 10 meses de este gobierno de facto. Por otro lado, la segunda lección que podemos tirar, ¿no? Que es la inteligencia, como decía Arturo Jauretche, ¿no? Esa intelectualidad de clase media que de alguna manera está colonizada mental, como todo país semicolonial, ¿no? Que no tiene un ejército de ocupación, pero sí le han ocupado las subjetividades. Que hay que entender a veces las contradicciones de los movimientos y pensar que esas contradicciones no son necesariamente del todo tan nefastas. No es todo blanco y negro. Que Evo Morales se le han criticado muchas cosas. Yo la verdad que no sé si con razón o sin razón, porque no estoy tan compenetrado con la política de Bolivia, ¿no? Pero por ejemplo, muchas feministas salieron a decir que Evo Morales era machista y todo lo demás, y después las compañeras feministas en Bolivia salieron a decir que sí, que tenía un discurso machista, pero que las mujeres nunca habían conseguido tantas cosas como con Evo Morales. Y de alguna manera tuvieron una posición con relación a las otras feministas muy, pero muy fuerte en defensa de Evo Morales, ¿no? Pero del otro lado de Evo Morales no estaba el paraíso. Estaba la derecha, estaba la represión. O sea, reivindiquemos, critiquemos, luchemos dentro del movimiento, pero no pensemos que derrocándolo va a venir lo mejor. O sea, ya ha pasado de alguna manera muchas otras veces. De alguna manera muchos sectores de la inteligencia argentina también se desencantaron con los 12 años del kirchnerismo y quisieron votar algo mejor. Y vino Macri. O sea, está bien que fue muy poquito, Macri ganó por un pequeño porcentaje, pero muchos trabajadores nuestros que ganaban salarios muy buenos no querían pagar impuestos a las ganancias. Y lo votaron a Macri y perdieron el trabajo. O sea, porque Macri no es no pagar impuestos a las ganancias, Macri es el desempleo. O sea, esto me parece que esa clase media, esa inteligencia, tiene que tomar nota, y me parece que en Bolivia lo han hecho así. No sé, ¿qué te parece, María Lilia? Sí, comparto con lo que dice Ramiro. La clase media ha tomado en cuenta ha tomado en cuenta lo que acabas de decir, pero también ha tomado en cuenta otras acciones que tuvieron este gobierno golpista. Uh-huh. Y cuando hablaba de militarización, me había olvidado de comentarles de que uno de los accionarios que tuvo ese gobierno fue la quema de los bosques, la Chiquitania, que en paralelo a eso se aprobó una ley, un decreto supremo 4332, en donde se aprueba la explotación de los territorios a base de transgénicos. Yo recuerdo que cuando el año pasado era la campaña también para presidente, donde se presentaba Evo Morales, y se dio también la quema de los bosques, y le echaban la culpa a él, uh-huh, a su gobierno, a su gente. Y este año pasó lo mismo, la quema de los bosques nativos, y a su vez la aprobación de este decreto, donde
los territorios empiezan a perder identidad y con ello la forma de producir, la forma de comercializar. Cómo esa violencia, ya sea con masacre o con la quema de estos bosques nativos, con la aprobación de leyes que favorece a los empresarios, trae violencia y trae crisis hacia los territorios. Y esa crisis también se ve afectada dentro de los movimientos sociales. Toda esta oleada neoliberal ha generado crisis dentro de los movimientos, dentro de las personas, y aquí quiero hacer un paréntesis para hablar sobre el papel de los movimientos feministas a la hora de manifestarse en contra de Evo Morales. Claro, vivimos en un mundo, en un sistema patriarcal machista. Incluso las propias mujeres tenemos conductas accionares machistas, pero se tendría que haber separado. Por un lado, ser conscientes que sí vivimos en un mundo machista, pero tenemos compañeros que están en ese proceso de desconstrucción, que a su vez están trabajando para la incorporación de las mujeres, no solo en la parte política, sino en la parte social, cultural, educativa, doméstica. Y Evo Morales no estuvo ajeno a esos accionares. Le ha dado mucha importancia, mucha relevancia dentro del movimiento más a las mujeres, a las juventudes, y dentro del sistema político también. Es importante y necesario destacar que Evo Morales, García Linera, también los compañeros Luis Arce, David Choquehuanca, trabajan a la par de las mujeres, las hacen parte de ese proceso político, social, cultural, económico, toman decisiones y trabajan en conjunto. No está habiendo una separación de que los hombres trabajan por un lado y las mujeres quedan invisibilizadas. Al contrario, incluso si uno se pone a leer o googlea y ve cómo surge el MAS dentro de Bolivia, vas a encontrar que fueron las Bartolinas Sisa quienes hacen surgir al MAS y PCP. Hay un trabajo de lucha del MAS con las mujeres, y no solo con las mujeres, también es necesario destacar que el MAS, Evo Morales, le ha dado importancia a la diversidad de géneros. No, muy bueno lo que estás diciendo, María Lilia, muy bueno, y principalmente después lo que se vio, ¿no? Porque después que Evo Morales tiene que renunciar y escaparse de Bolivia para salvar la vida, vino una violencia contra las mujeres de Pollera como pocas veces se vio. O sea, cárceles y el dolor, como decís vos, de ver a sus hijos y a sus maridos muertos en Sencata, ¿no? Y en las matanzas, o sea, fue una cosa terrible. Y eso me lleva a un tercer punto también, que también tenemos que pensar, porque los gobiernos populares instauran nuevas realidades, garantizan derechos. Y la gente cree que porque el derecho está y porque la ley está, no va a pasar nada. Y que no se van a perder nunca más. Y creo que se pierden, ¿no? Osvaldo, por lo menos los derechos laborales en la época de Macri se perdieron mucho. No cambiaron la ley, pero cambiaron las condiciones de trabajo, ¿no, Osvaldo? Sí, realmente no hay una manera de garantizar el derecho si uno no está siempre al pie del cañón en su defensa. O sea, el derecho, por el simple hecho de existir, eso no implica que se pueda aplicar. No nos olvidemos que muchas de las leyes del derecho argentino son de 1910, 1915, 1920 y recién se aplicaron después del 45, o sea, la misma norma. O sea, la simple existencia del derecho no cambia la realidad. Y aparte quisiera resaltar una cosa que yo veo que hace un poco en realidad una frase que siempre usaba Chávez, que nuestro norte es el sur, y realmente se ve que este movimiento que está en Bolivia con el MAS, las elecciones de Argentina del fin del año pasado, lo que pasó en México con AMLO, México, un país al lado de Estados Unidos, y que tenga un gobierno que con sus claroscuros, ¿no? Tenga una visión y un acuerdo que fue junto con, no en vano, juntamente con Fernández, son los que se hablan a Evo Morales, ¿no? AMLO y Fernández son los que hacen lo posible para que él pueda salir de Bolivia y no para perder la vida él y su familia. Realmente creo que fue una bocanada de oxígeno y que nos da ánimo para esperar en Ecuador que pase algo así de bueno con el partido de
de Correa, con el correísmo, que pase algo parecido, que en Colombia vaya cambiando, Colombia es un país de tradición de derecha y que vaya cambiando. Yo creo que me parece que el sur va a ser nuestro norte, o sea que nosotros somos del sur y que eso va a ser lo que nos va a hacer salir adelante. Bueno, con relación a lo que estás diciendo de Ecuador, hay una noticia muy buena que fue la aprobación por parte del Tribunal Electoral el domingo 18 a la noche de la fórmula presidencial Andrés Arauz y Carlos Rabascal, ya que Correa no puede, bueno, y esto da también una nueva esperanza para Latinoamérica, ¿no? Además no nos olvidemos que también están las manifestaciones en Chile, ¿no? Nuevamente se están manifestando después de un año y ahora va a haber las elecciones para la constituyente, que también es una cosa muy interesante. Y ya que hablaste de Colombia, Osvaldo, el tema de la minga que ha llegado a Bogotá, la minga que son los campesinos, ¿no? Y han hecho una especie de juicio simbólico contra Uribe, muy interesante. O sea que la cosa se está moviendo, está en efervescencia. Y como para finalizar, me gustaría ver la última, digamos, de lo que nos deja esta victoria de Bolivia, es que es la siguiente, que nosotros estábamos hablando, que Evo Morales llega por ahí no con un frente tan armado, porque muchos sectores se sentían de alguna manera desilusionados, descontentos, defraudados, lo que ustedes quieran, y la derecha llegó unida en el proyecto destituyente. O sea, no es que ganaron las elecciones, estamos unidas para destituir. Y tenemos a pititas, tenemos a la policía acuartelada, tenemos a los militares extorsionando, y tenemos a los nuestros que demoran en poder reorganizarse para hacer frente. Y cuando lo hacen ya viene la respuesta militarizada que, como bien dijo María Lilia, nos ha dejado saldos muy muertos y una cosa luctuosa que es triste, es muy triste de recordar. Y ahora se ha ganado justamente porque ellos se dividieron también. Ellos están divididos, no consiguieron un acuerdo, y del lado del campo popular hemos llegado unidos. Y que exactamente lo mismo que pasó en Argentina. Mientras las viudas de Randazzo seguían haciéndole la campaña en contra a Scioli, todos los sectores se encolumnaron a través de la fórmula de Macri en el 2015 y ganaron. Y ahora nosotros conseguimos hacer la unidad a través del paso al costado y las alianzas que consiguió tejer, porque no solamente dio el paso al costado, sino como gran estratega, Cristina y Máximo consiguieron llamar a todo el mundo, y el eslogan, unidad hasta que duela. Y hay que mantenerla, porque si no mantenemos la unidad, los otros se unen y es el caos. Hay que recordar que Evo Morales no es cualquier militante. Evo Morales es un militante de territorio, conoce las calles, conoce el barro, es un compañero que llegó al gobierno con el apoyo del pueblo y que llegó al gobierno con un proyecto político, económico, social, cultural, descolonial y a su par, aunque no esté escrito, también despatriarcal, porque yo recuerdo cuando llegué a la UNIL en el año 2010, las compañeras de Bolivia me decían, mi mamá, mis abuelas, mujeres de polleras, de trenzas, antes del 2005 no podían salir a las calles, no podían llegar a la plaza principal, porque la metían presa, le cortaban sus trenzas, las violentaban. Y gracias al hermano Evo, nosotras, mi mamá, mis abuelas, las otras compañeras de pollera, de trenza, pueden llegar a la plaza principal. Entonces, eso sí es despatriarcalización. Entonces, es un poco, y fue un poco feo escuchar a esas compañeras llamar de machista al hermano Evo, cuando hay muchas acciones por parte de ese compañero en combatir el machismo dentro de Bolivia. Se está trabajando. Incluso no se va a destituir el sistema patriarcal de un día para el otro, es todo un proceso y voluntad por parte de este hermano Evo Morales y de los otros compañeros que integran el MAS hay. Sí, totalmente de acuerdo, María Lilia, totalmente de acuerdo. Pero bueno, lo último que podría decir yo es que hay que entender de una buena vez por todas que cuando gritamos el pueblo unido jamás será vencido, es en serio. Aunque algunas veces no nos gusten algunas cosas y muchas veces tengamos que tragarnos algún par de sapos. Sí, tal cual la definición, siempre, como decía Perón, ¿no? Hay que tragarse un sapo, pero eso hace, si es para fortalecer el todo,
O sea, que cada uno a veces tenga que ceder alguna bandera individual, yo creo que ayuda al todo y hace que se pueda conseguir que no, porque la derecha se desune cuando piensa que gana y por eso termina perdiendo, pero si se unen todos, tienen el poder del dinero y el poder de los medios, ¿no? ¿Algo más, María Lilia? Mandarle un saludo grande a los compañeros de Bolivia, a los compañeros bolivianos que están en el exterior, agradecerles a ustedes, porque el triunfo es de los compañeros bolivianos, pero también es de la patria grande, y acá estamos en la unidad de los pueblos latinoamericanos. Bueno, dejamos aquí, nos siguen en las redes sociales, ¿dónde, Osvaldo? Okay, nos pueden seguir en Twitter y Facebook como Café Mercosur. Y también nos pueden escuchar en www.lasvocesdelmuro.net y los domingos en la radio, en la FM Impacto de Villa Gobernador Galvez, ¿no, Osvaldo? Sí, sí. Y también en su página web, me parece, ¿no? Que sale, o no, que sale también en la página web de la FM Impacto, sí. Bueno, María Lilia, un abrazo inmenso, fue un gustazo tenerte con nosotros y esperemos que nos vuelvas a visitar. Dale, muchas gracias a ustedes, compañeros, por la invitación y por brindar este espacio tan necesario para todos nosotros. Muchas gracias y la verdad que engalanaste el programa hoy. Un abrazo.